came down? What came down? The crash. The other trade center's down. It's down. It's down. Ya se cumplen 20 años de uno de los días más impactantes en la historia de Estados Unidos y el mundo, el día en que esta potencia entró en pánico y apretó el botón para invadir Afganistán. El día en que no solo derrumbaron 2 torres, sino la vida de miles de ciudadanos, cambiando drásticamente lo que pasaría a partir de ese momento en todo el mundo. ¿Qué sucedió el 11 de septiembre? 4 aviones pilotados por terroristas suicidas se estrellaron en la mañana del 11 de septiembre de 2001, contra objetivos como las Torres Gemelas o el Pentágono. 19 hombres secuestraron estos aviones comerciales estadounidenses cargados de combustible, que se dirigían a varios destinos de la costa oeste. En total, 2.977 personas murieron en los ataques terroristas en la ciudad de Nueva York, Washington y en las afueras. El ataque fue orquestado por el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Se necesitaron 3.1 millones de horas de trabajo para limpiar 1.8 millones de toneladas de escombros y tan solo 60% de las víctimas fueron identificadas. Este día dio el inicio de la llamada Guerra contra el Terror, declarada por la administración de George Bush, que desplegó miles de soldados norteamericanos en Afganistán en octubre de 2001 con el pretexto de que los talibanes escondían a Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, la organización terrorista que estaba detrás de los atentados. La OTAN invocó por primera vez en historia el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, en virtud del cual un ataque contra un país miembro de la alianza es considerado como un ataque contra los demás estados miembros. De este modo, quedaban así obligados a prestar asistencia al aliado atacado. El ejército de Estados Unidos, con el apoyo del Reino Unido, empezó bombardeando objetivos militares talibanes bajo el nombre de Operación Libertad Duradera. Canadá, Alemania, Australia y Francia se unirían más adelante. Comenzaba así una guerra que duraría 20 años. Se inició con la invasión por parte de Estados Unidos de Afganistán el 7 de octubre de 2001 y ha acabado con la caída de Kabul a manos de las fuerzas talibanes el pasado 15 de agosto. ¿Quién era el temido Osama Bin Laden? Osama Bin Laden es un nombre que pertenece a la historia, el terrorista más buscado por los Estados Unidos, que fue abatido hace 10 años en Pakistán en una de las operaciones especiales de las fuerzas de Estados Unidos. We got him, así celebró Barack Obama cuando se confirmó la operación. Han pasado 10 años y Osama Bin Laden sigue siendo un personaje atractivo y con muchas incógnitas para miles de historiadores alrededor del mundo. Osama Bin Laden nació en Riad, la capital de Arabia Saudí, en 1957. Era el 17º hijo de más de una cincuentena de hermanos. Su padre, Mohammed bin Awad bin Laden, era un importante magnate saudí de la construcción. Osama fue el único fruto del matrimonio con su 11ª esposa, la siria Hamida Al-Attaz. A lo largo de su vida, su progenitor tuvo un total de 22 cónyuges. El aspecto austero que lució a lo largo de su vida estaba muy alejado de su realidad. A su muerte, a los 54 años, Osama Bin Laden tenía una fortuna estimada superior a los $300 millones. Encolerizado por la intervención soviética en Afganistán en 1979, Bin Laden se unió a la Guerra Santa. Pronto se convirtió en uno de los líderes de la resistencia islamista. Tan solo un año después, empezó a reclutar a guerrilleros y a instruirlos en campamentos. Fue precisamente la CIA estadounidense quien lo entrenó a él. En diversas ocasiones repitió que quería establecer un verdadero Estado islámico en Arabia Saudí, pues consideraba que este territorio se había convertido en una colonia estadounidense. ¿Qué cambió en el mundo después del 11 de septiembre? El 9/11 será recordado como un día que partió la historia no solo de Estados Unidos, sino del mundo en dos. El país norteamericano enfiló sus fuerzas para hacer justicia y desplegó toda su energía para recuperar la seguridad, la confianza y el orden perdido. La economía se hizo vulnerable. Aunque afirmar que la crisis económica mundial fue propiciada por los ataques del 11 de septiembre sería una gran exageración. La situación económica mundial estaba convulsionada, pero el terrorismo desató olas de miedo, especialmente en las bolsas. Eso generó grietas que finalmente derivaron en la hecatombe económica del 2008.
En los rascacielos de Estados Unidos cambiaron muchas cosas desde el ataque terrorista. El edificio más alto de los Estados Unidos tiene ahora barreras de cemento, detectores de metales y una sofisticada red de cámaras que permite observar todo lo que sucede dentro y fuera de la torre. Colombia fue uno de los países que entró en la lucha contra el terrorismo, después de que Estados Unidos hiciera un llamado a varios países del mundo para que lucharan en conjunto en contra de los grupos como Al-Qaeda. El entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, aumentó las ayudas a Colombia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez logró entonces que se aprobaran tratados en América y Europa, en los que se calificaban a los grupos guerrilleros de las FARC y ELN como células terroristas potencialmente nocivas. Esto también provocó que los protocolos de manejo de multitudes se reescribieran y que uno de los impactos psicológicos importantes fuera la sensación de estar en estado de peligro constante. Por eso, en los aeropuertos se extremaron medidas de seguridad como los escáneres corporales. ¿Qué significa para el mundo el retorno de los talibanes? Estos talibanes no llegan tan aislados como en 1996. Hoy cuentan con el apoyo tácito de Rusia y también con el apoyo de China y Pakistán. Después de la caída de Kabul, China y Rusia fueron algunos de los pocos países que no evacuaron sus embajadas. Son las únicas potencias de peso que ahora mismo mantienen abiertas sus embajadas en Kabul. Comparten el interés en evitar que Afganistán se convierta en un territorio que definen como terrorista, aunque China repudia los atentados que los islamistas han ocasionado en el aeropuerto de la capital de este país. El fracaso cosechado por Washington y su pérdida de credibilidad como gendarme mundial y garante último de la seguridad de sus aliados llevará a muchos gobiernos que hasta ahora confiaban en el respaldo del hegemón mundial ante las amenazas que perciben de Moscú o Pekín a recalcular sus planes de defensa y sus alianzas. Lo cierto es que desde el atentado del 11 de septiembre hubo un antes y un después en todo el mundo. Ahora, con la llegada nuevamente de los talibanes, muchos gobiernos se encontrarán en jaque y muchas cosas de seguro también cambiarán. Hoy en día, aún este mismo grupo extremista, es decir, los talibanes, dicen que no hay pruebas de que Osama Bin Laden estuviera detrás del ataque a las Torres Gemelas, a pesar de que este mismo se atribuyó el atentado en un video divulgado en internet en 2004. بعد هذا الحدث وبعد أن تحدث كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء برأس الكفر العالمي بوش ومن معه وقد خرجوا أشرا وبطرا برجالهم وبخيلهم وقد ألبوا علينا حتى الدول التي تنتسب إلى الإسلام على هذه الفئة. Hasta aquí nuestro especial 20 años del 11 de septiembre, el día en que el mundo cambió. Un resumen del pasado que hoy vuelve a ser tema por la reciente toma de los talibanes.